Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos el día de hoy, martes 17 ya de enero de 2023. Vamos a orar para que Dios el día de hoy nos pueda hablar. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu bendición, porque esta mañana, Señor, podemos despertar en ti. Podemos, Señor, tener un corazón sensible a tu voz y podemos, Señor, decir: Dios, habla a mi vida. Te pedimos que puedas hablar a nuestro corazón el día de hoy y que tu palabra, Señor, produzca cambios importantes en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un devocional llamado Proseguir a la Meta, y corresponde al libro de Filipenses 3, del 10 al 21. Dice la palabra del Señor: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Este pasaje es muy hermoso porque tiene muchos versículos realmente muy amados y apreciados por la iglesia, ¿no? De todos los tiempos. Hay versículos muy hermosos en este pasaje. Pero Pablo empieza en el versículo 10 y 11 hablando sobre su meta. Todos tenemos metas en nuestras vidas, pero Pablo tenía una meta que aparentemente era sencilla, pero a la vez puede ser también complicado. La meta de Pablo era esta: era conocer cada vez más de Jesús, saber más quién es Jesús. Y uno podría decir: pero Pablo, un hombre que recibió de parte del mismo Jesús muchas revelaciones a lo largo de su ministerio, aún tenía ese corazón hambriento de Él por conocerlo más. Es algo muy impactante. Es más, Pablo mismo parece que contara sobre Él, que Él llegó a la misma presencia de Dios y escuchó cosas que no le fueron permitidos reproducirlos aquí en la tierra. Pero aún así él tenía ese corazón hambriento y sediento de Dios. Qué importante es esto, amados hermanos. Que uno no sienta que ya lo alcanzó todo de parte de Dios. Es más, Jesús dijo que es bienaventurado aquella persona que tiene hambre y sed de justicia. Aquellos que nos sentimos como que fuéramos pobres de espíritu. Aquellos que queremos saber más de Él, más de su palabra. Y Pablo tenía esa meta. Él quería conocer más a Jesús. Y él da algunas pautas. ¿Cómo lo iba a hacer? Él habla de la resurrección. Él habla del sufrimiento. Él habla de la muerte. Pero el camino a la victoria, porque para Pablo ya la cumbre de su meta pues era alcanzar esa resurrección en Jesús. Tiene que haber un camino sinuoso, un camino difícil, un camino complicado. Llegar a la meta, llegar a la victoria en el cristiano requiere de mucha dedicación, de mucha negación personal. El camino de la victoria, el creyente pasa por un camino difícil. Y eso se vio en Pablo. El ministerio de Pablo nunca fue fácil. Fue un ministerio muy complicado. Fue un camino de sufrimiento. Imitar a Jesús. El camino de Jesús también fue igual. Fue un camino de sufrimiento.
Y Pablo encontró en eso la clave para ser cada vez más como Jesús. Pablo también habla acerca de la muerte. Imitar a Jesús también es llevar la cruz. Y cuando el Señor Jesucristo habló de la cruz, Él hablaba no de algo romántico, algo poético. Literalmente Él estaba hablando de estar dispuestos a morir por Él. Y Pablo estaba más que dispuesto a enfrentar la muerte. Ya lo hemos visto en estos días cómo Pablo anhelaba estar en la presencia de Dios. Y él sabía que el camino era no una muerte sencilla, era un camino de sufrimiento y luego tenía que ser sacrificado. Pero todo esto, amados hermanos, Pablo dice que si yo paso por el sufrimiento, si yo paso luego por la muerte, estoy seguro y convencido que tendré victoria a través de la resurrección de los santos. Qué hermoso que Pablo está convencido que el camino de su victoria era ese sufrimiento, ese martirio, pero él estaba convencido que luego de eso él estaría con Jesús. Y uno puede ponerse a pensar por qué miles de creyentes a lo largo de la historia, y no solamente en la época de Pablo, de Pedro, en el que fueron perseguidos en el Imperio Romano, sino también en esta era actual, en la que cientos y miles de creyentes fueron perseguidos, encarcelados, vejados, asesinados por partidos comunistas en los países europeos, en la China comunista, en muchos países donde era prohibido predicar el Evangelio de Jesús. Pero ¿por qué tanto los contemporáneos de Pablo como nuestros contemporáneos que viven una persecución prefieren morir y pasar ese vituperio? ¿Por qué? ¿Están locos? No. Es porque sencillamente han entendido que luego de esto están convencidos que les espera la corona de vida. Y amados hermanos, eso también es parte de nosotros. Sé que no estamos acostumbrados hoy en día a ser perseguidos, no estamos acostumbrados hoy en día a escapar de la muerte por ser cristianos, pero estamos dispuestos a padecer por Jesús. Estamos dispuestos a poner nuestra vida en riesgo por Él. Que Cristo cada vez se forme en nosotros. Luego dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Hermoso, mis amados hermanos, es reconocer que por más que avancemos en la vida cristiana, que por más que de pronto Dios en su gracia nos usa y nos da ministerios y podemos servirle a Él, nunca olvidemos que el que inició todo esto es Dios. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual, dice ahí, fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Pablo se humilla delante de Dios y él reconoce que si bien es cierto es un apóstol de Jesucristo y si bien es cierto mucha gente ve en él una autoridad espiritual, él reconoce que realmente el que lo lleva por ese camino es simplemente Jesús. Y él reconoce
que la gloria es de Dios. Jesucristo mismo dijo una vez: gloria de hombres no quiero. Amén. Gloria de hombres no quiero. Y ese mismo corazón tenemos que tener nosotros. El día que alguien nos diga algo bonito, bueno, tampoco vamos a ser tan toscos en decir: hermano, ya para, ¿no? O sea, no. Pero que nuestro corazón sepa reconocer que todo lo que podemos avanzar es gracias a Él. Y que podamos darle la gloria a Dios. Sencillamente reconocer que todo esto es por gracia de Jesucristo. Luego dice: olvidando lo que queda atrás. ¿Qué estaba dejando Pablo atrás? Pablo estaba dejando su judaísmo. Pablo estaba dejando su fariseísmo. Pablo estaba dejando su celo por su doctrina anterior a conocer a Jesús. Y él dijo que todo eso para él era basura. Olvidemos lo que hemos dejado atrás. No seamos como aquella mujer de Lot que volteó a ver lo que estaba dejando atrás. Que una vez que Cristo llega a nosotros y nos libera de todo lo que hemos estado haciendo antes de Él, eso se quede atrás en el olvido y que nunca más podamos volver la mirada para ver qué estamos dejando en el camino. Luego dice: prosigo a la meta. ¿Cuál es su meta? Es Cristo Jesús. Qué hermosa meta, ¿eh? Qué hermosa meta es: quiero ser como Jesús y quiero estar con Jesús. Y en el versículo 15 él dice: sintamos lo mismo. El anhelo de Pablo es que toda la iglesia sienta lo mismo por Jesús. Pero eso es algo interesante, porque él dice al final: también lo revelará Dios. Mis amados hermanos, busquemos a Dios y pidámosle a Dios: Señor, revélame tu palabra. Porque uno puede estar en el mejor seminario del mundo, escuchando una enseñanza. Uno puede sentir que está en la mejor iglesia del mundo, o quizás escuchando el mejor exponente del mundo de la palabra de Dios. Pero mientras Dios no revele lo oculto de sus misterios en nuestro corazón, nada va a producir en nuestras vidas. Necesitamos que sea Dios quien revele las profundidades de las Escrituras. Pidámosle a Dios: Señor, revélame lo que hay en tu palabra. Pedro una vez recibió esa revelación. Jesús dijo: ¿quién creen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo. Fue algo impresionante, porque él no dijo: tú eres un buen maestro, tú eres un buen pastor. Él dijo: tú eres el Mesías. Y Pedro acostumbraba a decir las cosas sin pensarlo, ¿no? Pero Jesús reconoció que lo que Pedro había hecho era producto de una revelación espiritual. Necesitamos que Dios revele su palabra, su presencia, su corazón a nuestras vidas. Si no, caminaremos siempre a oscuras. Versículo 16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, su Dios es el vientre y su gloria es aquello que deberían avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo acostumbraba mucho a decir: imítenme a mí.
Es una actitud muy desafiante a todo creyente. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta salirnos fácil de la responsabilidad, ¿no? Queremos lavarnos las manos fácilmente y decir, no me mires a mí. No, yo soy imperfecto, no me mires a mí, mira a Jesús. Que está bien, pero si lo decimos nada más para que la gente no vea en nosotros un ejemplo de Jesús, eso está mal. Porque Pablo lo que hacía era comportarse dignamente según el Evangelio de Cristo. Pablo lo que procuraba hacer en su vida era imitar a Jesús, y como imitaba a Jesús, él podría decir con libertad, imiten a mí, porque yo imito a Jesús. Pero luego Pablo habla algo. ¿Por qué él dice esto? Porque a los de Filipos los rodeaban personas que querían aprovecharse de ellos. Personas que se vestían de ángeles, pero eran demonios, ¿no? Personas que lo único que querían buscar era su dinero, eran sus posesiones, era aprovecharse de ellos, pero no tenían amor de pastor en sus corazones. Y Pablo los expone. Y Pablo dice, ahí andan muchos, dice, ¿no? Y aunque él siente su corazón, la actitud que ellos tienen, él dice, son enemigos de la cruz de Cristo y al final su camino es la perdición. Una labor que no es muy seductoria a los creyentes, que no nos seduce mucho, es ser pastor, ¿no? Es fácil ser evangelista porque claro, uno llega y habla la palabra y si es posible da con palo, pero se va, ¿no? Se va. El evangelista llega, ya plantó y se fue. Pero el pastor es un cargo un poquito de más cuidado porque el pastor tiene que estar con las ovejas, con las almas, tiene que soportar las malcriadeces, tiene que levantar el espíritu del caído, tiene que hacer muchas cosas, pero una labor importante también del pastor cuando asume un llamado, y no hablo solamente de aquel que podemos llamar pastor, sino todo creyente puede de cierta manera asumir una labor pastoral con otro creyente al guiar su vida en el camino del Señor. Una acción que quizás nos cuesta mucho es esta, pues no solamente es pues la de alimentar, no solamente es la de guiar, de corregir, también es de exponer a los falsos profetas. También es el de exponer a los lobos que andan por ahí, ¿no? Es el de libremente señalar con el dedo y decir, mira, este es un falso profeta. Alguna vez Pablo incluso los llamó por su nombre, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Porque cuidaba la iglesia que le había sido encomendada. Entonces esta labor como creyentes, mis amados hermanos, no puede pasar a una actividad muy criticable, porque yo sé que algunos critican esto de algunos, quizás cuando alguien dice, mira, esta predica no está bien, o esta enseñanza es incorrecta, o esta persona está enseñando algo negativo. Sé que uno se expone, ¿no? Porque muchos pueden llegar a decir, no, este es un criticón y todo eso, pero Pablo lo hizo. El mismo Jesús lo hizo con los fariseos y lo expuso y los llamó sepulcros blanqueados. No es una labor fácil. No es fácil asumir una labor así de pastor, ¿no? De cuidar sus ovejas, pero es necesario. Es necesario que como líderes, aquellos que somos líderes, que hemos sido llamados en cierta manera a servir al Señor, tengamos esa labor muy, muy presente en nuestro quehacer ministerial. Y luego dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En contraparte a estos falsos profetas, el verdadero profeta de Dios, el verdadero siervo de Dios, pone su mirada en las cosas celestiales.
Los falsos profetas ponen su mirada en las posesiones, ponen su mirada en cuántas mansiones pueden tener, cuántos Rolex, no Casio, sino Rolex puedan tener. O ponen su mirada en cuántos Ferraris, BMW o cuántos aviones privados podamos tener para hacer, entre comillas, la obra de evangelización. Todo eso se acaba. Jesucristo nunca tuvo esas cosas, ¿no? Jesús usaba sus pies y por ahí algunos animales para transportarse, pero Él no exigía tener un hotel 5 estrellas. Él no exigía volar en vuelos privados. Él sencillamente hacía la obra porque Él sabía que su reino no era de este mundo. Nuestro reino está en los cielos, mis amados hermanos. Y la esperanza es que un día Jesús transforme nuestros corazones, transforme nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado para estar con Él por toda la eternidad. Por eso, mis amados hermanos, sigamos la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Jesús, conocer más de Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra nos dé vida, nos alimente, nos levante, nos transforme, Señor, y siga haciendo su obra en nosotros. Te damos gracias por todos aquellos que están escuchando y que esta palabra, Señor, llegue también a aquellos corazones que necesitan tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y no se olviden de suscribirse al canal, reaccionar en los videos, comentar en los videos y compartir con aquellos que necesitan escuchar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.